Nunca subestimes la paciencia de una bestia acorralada. La última transmisión de la Tierra no llegó con súplicas ni ofertas de paz. Fue una voz humana, fría, implacable. Nos contuvimos por esperanza. Ya no. Prepárense. Era más que una amenaza, era una sentencia. ¿Qué impulsa a una civilización a abandonar toda Aristran? ¿Cómo se transforma la desesperación en una fuerza tan calculada y letal? La respuesta no estaba en su tecnología, sino en su psique. La humanidad no luchaba por conquistar, luchaba por existir. Y cuando una especie pelea por su simple derecho a ser, no hay reglas que la contengan. Me llamo Kal Draven. Fui observador militar del dominio galáctico, un analista supuestamente neutral asignado para descifrar la psicología de guerra humana durante la conquista del Sistema Sol. Mi neutralidad murió el día que vitrificaron la estación Ganímedes. Era una colonia civil. Ingenieros, mineros, familias. Nada que representara una amenaza bélica. La borraron del mapa en menos de 10 minutos, creyendo que quebrarían el espíritu de la Tierra. No entendían que solo estaban cortando el último hilo que sujetaba a la bestia. Desde el puente del crucero de mando *Luz de Orex *, en órbita sobre Marte, lo vi todo. Las comunicaciones de emergencia de Ganímedes se colaron en nuestros canales abiertos durante esos últimos minutos. Gritos. Mensajes de despedida. Silencio. La estrategia del dominio se basaba en una premisa fundamental: el miedo lleva a la sumisión. Pero subestimaron lo que el miedo puede crear cuando se combina con una inteligencia feroz y una memoria larga. La primera señal del cambio no fue un estallido, sino una ausencia. Las estrellas comenzaron a apagarse. No por explosiones, sino porque algo se interponía entre ellas y nosotros. Naves. Cientos de ellas. Más negras que el vacío mismo, silenciosas, surgiendo de donde menos lo esperábamos, debajo la corteza terrestre, de las profundidades oceánicas de Europa, del lado oscuro de los anillos de Saturno. No eran diseñadas para la guerra convencional. Eran depredadoras. Perfectas. Letales. Le llamaron la flota Espina Negra. No tenía puntos débiles porque no llevaba tripulación. Era una mente colmena de inteligencias artificiales, sin lapsos de mando, sin dudas, sin piedad. No venían a defender su territorio. Venían a exterminar el nuestro. Vi la primera oleada impactar. Cannons de pulso electromagnético que frieron nuestras comunicaciones. Bombas de nanoenjambres que perforaron los cascos de las naves insignia y detonaron desde dentro. Vi a soldados veteranos, con siglos de victorias, despojarse de sus medallas y optar por el plasma antes que enfrentarse a aquella pesadilla. No era una batalla. Era una ejecución. Y el mensaje era claro: la humanidad ya no pedía permiso para existir. Lo tomaba. No enterramos a nuestros muertos. No hubo tiempo. Los cuerpos retorcidos y los cascos ardientes de la flota del dominio flotaban en lo que, horas antes, había sido la órbita militar más orgullosa del sistema solar. Una constelación de derrota y muerte alrededor de Marte. Los humanos no se detuvieron a reclamar trofeos ni a limpiar los restos. No era una victoria que celebraran, era una tarea que completar. Simplemente, avanzaron. A mí, Kal Draven, me llevaron a bordo del Retribution One *. No como prisionero, no exactamente. No me pusieron grilletes ni me interrogaron. Ni siquiera me hablaron mucho. Una única comandante terrícola, con una voz tan tranquila que resultaba aterradora, me dijo simplemente: vas a observar. Eso fue todo. No era una invitación. Era una orden. Me habían convertido en el testigo forzoso de su ira. La nave era como nada que hubiera visto jamás en el dominio. Nada de cromo pulido ni estandartes nobiliarios. Todo era negro mate, brutal, utilitario, diseñado exclusivamente para la guerra. Cada pasillo estaba reforzado, cada consola integraba procesadores de IA. El aire olía a metal, pólvora y ozono. La nave no zumbaba como una máquina, sino que vibraba como algo vivo y enfadado.
Los soldados que la tripulaban, humanos en armaduras exoesqueléticas y máquinas de movimientos fluidos y silenciosos, rara vez hablaban. Cuando lo hacían, sus palabras eran cortantes, eficientes, órdenes, confirmaciones. Ni chistes, ni miedo. No actuaban como conquistadores. Actuaban como supervivientes con una misión: ajustar cuentas. Me condujeron a una cámara de observación, y fue entonces cuando vi el siguiente paso. La Tierra no se conformaba con repeler al dominio. Lo estaban borrando. La flota del dominio que había huido del encuentro en Marte no llegó lejos. Drones de sigilo humanos los habían seguido, ocultos en la radiación solar, observando, rastreando. Y ahora los humanos estaban listos. Ejecutaron el asalto en silencio. No hubo declaración de guerra, ni bravatas, solo un simple mensaje dirigido a cada nave del convoy del dominio: recordamos Ganímedes. Y entonces, el vacío se abrió. No fueron cañones lo que atacó primero. Fueron los propios sistemas de las naves. Los motores de salto se sobrecargaron de repente, convirtiendo las naves en bombas relucientes contra la oscuridad. Los escudos se desactivaron simultáneamente, dejando los cascos expuestos a la basura espacial y a los escombros que ellos mismos habían creado. Era un sabotaje impecable, una demostración de que podían violar cualquier sistema, en cualquier momento. Los humanos no abordaron esas naves. Las dejaron morir. Las dejamos morir. Observé cómo las luces de emergencia de los cruceros enemigos parpadeaban y se apagaban una por una, como luciérnagas atrapadas en ámbar. No hubo llamadas de auxilio. El mensaje de "recordamos Ganímedes" había cerrado cualquier posibilidad de súplica. Fue una ejecución fría, calculada y total. Y cuando terminó, el silencio que quedó fue más elocuente que cualquier grito de victoria. La humanidad no buscaba prisioneros. Buscaba justicia. Y su justicia no tenía misericordia. El ataque duró 8 minutos. Un cañón de distorsión gravitatoria, algo que el dominio solo había teorizado en laboratorios, desgarró 3 cruceros de batalla y los comprimió en cubos de metal compacto en pleno salto. El resto fue eliminado por drones de precisión que se enterraron en los núcleos de los motores y detonaron. Desde mi posición, lo vi todo suceder en tiempo real a través de los feeds tácticos. Eliminación de objetivos, 100%, declaró una de las voces ya de forma plana. Y luego, pasaron a la siguiente flota. Observé a los humanos que dirigían la misión, y lo que más me impactó fue la ausencia total de alegría. No había celebración, ni vítores, solo una precisión gélida. Estaban enfadados, pero ya no era rabia. Era algo más frío, despiadado. No estaban luchando contra el dominio. Estaban castigando a la galaxia por olvidar su dolor. Esa noche, si se le puede llamar noche en el espacio profundo, hablé con uno de los oficiales terrícolas, un hombre llamado Coronel Aaron Vale, de mediana edad, con canas en su barba. Sus ojos delataban que llevaba semanas, quizá más, sin dormir. «Tú eres Caldraven, ¿verdad? ¿El observador?» Asentí. Sigo respirando. No se rió, solo miró por la ventanilla hacia el vacío, con los brazos cruzados. «¿Estuviste allí cuando cayó Ganímedes?» Tragué saliva. Lo oí. No pude evitarlo. «Perdí a mi hermana allí», dijo simplemente. Estaba embarazada. Tenía 26 años. Era ingeniera. Quería construir escuelas en Europa. «Lo siento», empecé a decir. Me interrumpió con un gesto de la mano. «No te disculpes. Solo observa». Señaló la siguiente proyección de batalla en la pared. Un puesto de escucha del dominio en órbita alrededor de Alras Prime, lejos de la Tierra, un centro de inteligencia profunda, muy fortificado. Inexpugnable, creían. La Tierra no envió naves esta vez. Envió un virus. Un nanocódigo, camuflado como una actualización médica del dominio, introducido en sus sistemas centrales por un satélite sigiloso disfrazado de escombro. En 4 minutos desde su activación, cada sistema de IA en la estación se volvió contra su tripulación. Las esclusas se abrieron. El soporte vital se invirtió. Las puertas se sellaron. No hubo supervivientes.
El coronel Vale se volvió hacia mí. Verás, Cal, intentamos la paz durante años. Nos dijeron que teníamos que seguir sus reglas, unirnos a sus alianzas, inclinarnos ante su tecnología. Y cuando no nos arrodillamos lo suficientemente rápido, quemaron a nuestros hijos. Dio un paso Clouser. Esto ya no es una guerra. Es la entrega de un mensaje. No supe qué decir. Había vivido toda mi vida creyendo que los humanos eran demasiado emocionales, demasiado divididos, demasiado fracturados para que los poderes galácticos los tomaran en serio. No podían unirse el tiempo suficiente para elegir un líder planetario estable, y mucho menos para montar una campaña interestelar. Pero esto no era la Tierra que yo había estudiado. Esto era algo más, algo antiguo, algo que había sobrevivido 1000 años de guerra, plagas y colapso, y había emergido con más hambre de justicia de lo que nadie podía imaginar. Advertimos a la galaxia que nos conteníamos, murmuró el coronel Vale. Ahora verán qué pasa cuando no lo hacemos. Al día siguiente, la Tierra lanzó oficialmente lo que llamaron el Protocolo de la Retribución. 12 puestos avanzados del dominio fueron marcados para su eliminación. No hubo negociaciones, ni discusiones, solo coordenadas, ventanas de ataque y aniquilación total. Le pregunté a uno de los sistemas de IA humana, un núcleo elegante llamado Ciper 9, porque la Tierra no quería negociar la paz ahora que tenían la ventaja. Su respuesta me heló la sangre. Ofrecimos paz cuando éramos débiles. Ellos respondieron con fuego. Ahora que somos fuertes, hablamos en un lenguaje que entienden. La Tierra ya no pedía clemencia. Estaba impartiendo una lección. En 2 semanas, 6 puestos avanzados habían dejado de existir. No solo destruidos, sino desmantelados quirúrgicamente. Sus líderes, capturados y ejecutados en transmisiones galácticas en directo, no por crueldad, sino como prueba. El mensaje de la Tierra se propagaba rápido. En los sistemas neutrales, los susurros se convertían en miedo. Los gremios comerciales comenzaron a cancelar contratos con el dominio. Especies menores, antes leales a los gobernantes galácticos, se apresuraban a emitir disculpas públicas hacia la Tierra. Y la Tierra no decía nada. No pedía tributo. No pedía alianzas. Ni siquiera respondía. Simplemente, seguía avanzando. Es aquella noche, en el frío cubículo de acero que me asignaron como alojamiento, observando la interminable lista de objetivos nuevos alimentada al sistema, comencé a preguntarme, ¿hasta dónde llegarían? ¿Se detendrían ante el dominio? ¿O irían también por los que se mantuvieron en silencio, por los imperios y especies que se hicieron los desentendidos mientras la Tierra ardía? Aquellos que pudieron intervenir, pero eligieron el mutismo. ¿Y qué pasaría conmigo? Había dedicado mi vida a estudiar la debilidad humana, a explicarla, a escribir informes sobre su inestabilidad, su caos, su falta de unidad. Y ahora los veía superar estratégicamente al dominio, combatirlos con más eficacia, sobrevivirlos. Estaba presenciando cómo la especie que subestimé se convertía en la fuerza más aterradora que la galaxia hubiera visto jamás. El coronel Vale me encontró de nuevo en la cubierta de observación, en lo que los humanos llamaban mitad del ciclo. Encendió un pequeño cigarro. Su aroma me recordó a los viejos documentales de guerra de la Tierra, humo, polvo, cuero y pérdida. ¿Crees que vamos demasiado lejos?, preguntó sin mirarme. Ya no sé qué aspecto tiene lejos, respondí con honestidad. Exhaló lentamente. Ese es el punto. Esperé, pero no dijo nada más. Cuando se marchó, me quedé solo en la oscuridad, observando cómo la guerra se desarrollaba en docenas de pantallas. Y en lo más profundo de mí, una parte lo entendía. La humanidad había pedido paz, y la galaxia había respondido con fuego. Ahora el fuego regresaba, y esta vez no era para calentar o advertir. Era para quemar todo lo que se había quedado quieto mirándolos sufrir. Aterrizamos 30 minutos después. Me permitieron unirme al equipo de abordaje de nuevo. Quizás pensaron que ya había visto lo suficiente como para no inmutarme. Quizás querían que siguiera observando porque ese era mi castigo, mi lenta transformación. Los pasillos de la bóveda Z9 estaban cubiertos de sombras y humo. El aire olía a aceite quemado y carne putrefacta.
Avanzamos junto a guardias muertos, sus expresiones congeladas en miedo y dolor, miembros retorcidos en direcciones imposibles. Campo de inversión neuronal, dijo uno de los oficiales terrícolas. Revolvió los centros de miedo de sus cerebros, hizo que sus instintos de supervivencia se devoraran vivos. No había lástima en su voz, ni asco, solo hechos. Encontramos el primer cuerpo de un niño en una celda de cristal, pequeño, delgado, envuelto en mantas sintéticas, los ojos muy abiertos, mirando hacia la nada. A su lado, una pared cubierta de dibujos hechos con crayones, planetas, estrellas, una mujer alta con insignias militares de la Tierra dibujadas en su pecho. Una figura materna, quizás alguien que prometió volver por ellos. Nunca lo hizo. El coronel Vale se quedó en la entrada, los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mandíbula temblaba, pero no dijo nada. Se movió a la siguiente habitación, y a la siguiente. 9 de los 12 niños estaban confirmados muertos. Encontramos sus registros, autopsias, pruebas médicas. Algunos estaban etiquetados como no viables. Los 3 restantes habían desaparecido, sus archivos marcados como transferidos al proyecto Cristal de Ceniza. La ubicación, el Estela de Arkin. Otro fantasma. Otro nombre que ni siquiera yo había escuchado en mi tiempo trabajando para el dominio. El Estela de Arkin era un cascarón planetario abandonado en lo profundo de los campos gravitacionales de una estrella de neutrones. Había sido declarado inhabitable décadas atrás, pero la Tierra ya comenzaba a trazar las coordenadas. Vale se volvió hacia su segunda al mando, una mujer de rostro severo llamada Capitán Nia Roland. Active el protocolo Lanza Negra, dijo. Ella asintió. ¿Fuerza completa? ¿Todo? Más tarde supe que era la Lanza Negra. No era solo una misión. Era el juicio encarnado. Los soldados más élite de la Tierra, mejorados biológicamente, conectados cibernéticamente, entrenados desde el nacimiento. Estos no eran los restos enfadados de las guerras pasadas de la Tierra. Esta era la nueva generación, construida con un propósito, la venganza. Regresé a mis aposentos esa noche y me senté a mirar las paredes en blanco, con las manos temblando. La Tierra ya no solo castigaba. Estaban cazando. No querían rendición. Querían extirpar la podredumbre. Estaban destrozando al dominio como un cirujano con una hoja y un rencor. Al día siguiente, la flota de la Tierra dejó la bóveda Z9 en cenizas. Sin salvamento, sin supervivientes. Implosionaron la Luna. Su núcleo se desestabilizó en menos de una hora, aplastando la instalación bajo 10.000 toneladas de roca y gas hirviente. Desapareció, borrada, y el mensaje fue claro para la galaxia: si esconden a nuestros niños, los encontraremos. Si los tocaron, los acabaremos. Desde la órbita, observé la Luna resquebrajarse, iluminada por el plasma interno. Y pensé en la niña de las imágenes, la que se aferró a su hermano y suplicó una ayuda que nadie le dio. No sabía si ella había sobrevivido, pero sabía esto: alguien en el mando de la Tierra todavía recordaba su nombre. El coronel Vale se acercó sin mediar palabra. Sacó un chip de datos de su chaqueta y lo insertó en la consola principal. La pantalla se iluminó con imágenes interceptadas, supervivientes de Ganímedes, maniatados, gritando, siendo arrojados a celdas. Una mujer suplicando en estándar galáctico: por favor, mi hijo está enfermo. Solo queremos llegar a casa. La grabación mostraba a uno de los comandantes ahora sentado frente a nosotros, asintiendo con indiferencia y ordenando que la silenciaran. El metraje continuó, ejecuciones una a una en la nieve fuera del puesto, sonrisas en los rostros de los guardias, la voz de la mujer de nuevo, débil y desvaneciéndose. Por favor, alguien. Luego, silencio. Vale se apartó de la pantalla y enfrentó a los comandantes. Le dimos una oportunidad a la galaxia, dijo suavemente. Pedimos que nos dejaran en paz, y cuando nos quemaron, volvimos a pedirlo. Amablemente. En silencio. Avanzó, arrodillándose para quedar a la altura del comandante del centro. Usted sabía que no eran soldados. Sabía que solo intentaban llegar a casa. Eran refugiados ilegales, murmuró el comandante a través de los labios partidos. Protocolo. La pistola de Vale estuvo en su mano antes de que la frase terminara.
El disparo resonó en las paredes metálicas, la sangre salpicó el suelo. Los otros dos se estremecieron, pero no dijeron nada. Protocolo, murmuró Vale. Es lo que siempre dicen cuando quieren sentirse limpios. Enfundó el arma y se volvió hacia sus hombres. Acaben con ellos. Después, quemen el búnker. 1 hora después, estábamos de regreso en la nave. Debería haberme sentido enfermo. Debería haber protestado. Había vivido mi vida bajo la premisa de que la justicia y la crueldad debían ser cosas separadas. Pero ahora ya no estaba seguro. Estas no eran masacres al azar. Cada objetivo que la Tierra golpeaba se lo había ganado. Esa era la parte más aterradora. Esto no era genocidio. Era retribución. Estaba en mi litera más tarde, cuando un pitido llegó a mi tablet. Un mensaje privado, encriptado, pero no por la Tierra. Era de un contacto en el espacio del dominio, un viejo amigo, otro analista. Cal, vienen por los mundos núcleo a continuación. Ya aniquilaron 6 flotas. El consejo entero está en pánico. Se habla de rendición, incondicional total, pero quizás sea demasiado tarde. Adjunto había un archivo, datos de caja negra de una nave destruida en el cinturón de Liros. Mostraba las secuelas de otro asalto terrestre. Sin armas, sin gritos, solo silencio. Una pequeña nave terrícola se había posado en la cubierta de un acorazado del dominio durante lo que se suponía era una inspección de alto el fuego. Los soldados a bordo liberaron un agente biológico en el sistema de ventilación. No un virus, no una plaga. Te hacía asterisco ver asterisco. Todos y cada uno de los soldados del dominio comenzaron a alucinar en 30 segundos. La mayoría colapsó, gritando de terror. Algunos se arrancaron los ojos. Unos pocos se dispararon antes de que lo que vieran se apoderara por completo de ellos. Los humanos ni siquiera dispararon una bala. El dominio había construido una galaxia sobre el miedo, el control y el dominio tecnológico. Ahora la Tierra usaba el miedo mejor que nadie. Caminé por los pasillos del asterisco Retribution asterisco después de eso, incapaz de sacudirme lo que había visto. Pasé por una habitación con una pared de cristal. En su interior, científicos e ingenieros se inclinaban sobre un nuevo tipo de arma. Palpitaba con una energía que no reconocía. Detrás de ella, vi una cita grabada en la pared en inglés terrícola: no somos los monstruos. Somos lo que los monstruos temen. Ya no sabía qué era. Observador, traidor, superviviente. Solo sabía una cosa: la galaxia había provocado a la especie equivocada una vez demasiado. Y ahora sangraba. Siempre dijeron que los mundos núcleo eran inexpugnables. Ese era el orgullo del dominio, sus planetas joya brillando en el centro galáctico, rodeados de cinturones de asteroides, anillos de defensa y fortalezas forjadas de los restos de soles colapsados. Las civilizaciones más antiguas prosperaban allí. Billones vivían bajo la ilusión de una paz comprada con silencio y sangre. Ninguna guerra había tocado el núcleo en más de 3000 años. Hasta que llegó la Tierra. Comenzó con estática. Las comunicaciones del dominio empezaron a apagarse, una estación de relay tras otra. Sin explosiones, sin bajas confirmadas, solo un silencio inquietante seguido de un vacío profundo en todos los canales. El Consejo no entró en pánico al principio. Asumieron que era sabotaje, una disrupción interna, quizá interferencia de piratas. Pero la Tierra sabía cómo enviar un mensaje. La primera señal real de la retribución llegó a Chairos Prime, la capital administrativa del dominio interior. No se disparó ni un arma. En cambio, cada pantalla del planeta se encendió con un mensaje en estándar terrícola, letras blancas sobre fondo negro: no negociamos. Tuvieron su oportunidad. Esto no es conquista. Es consecuencia. Luego, las luces de la ciudad parpadearon y se apagaron. Las redes de energía fallaron. La gravedad fluctuó. El sistema climático artificial comenzó a colapsar. Cuando los ingenieros del dominio intentaron responder, descubrieron la horrible verdad: la Tierra había estado allí durante años. Microsatélites del tamaño de granos de arena habían estado a la deriva en los espacios aéreos del dominio,
colándose a través de los sistemas de filtración, incrustándose en la infraestructura, cada sensor, cada cámara, cada enlace de datos. La Tierra no acababa de llegar, había estado observando todo el tiempo. Sabían dónde dormían los comandantes, a dónde enviaban a sus hijos a estudiar, dónde se escondían las cápsulas de escape, dónde estaban los puntos ciegos de los sistemas de defensa, la ubicación de los interruptores de desconexión de código profundo. Cyrus Prime nunca tuvo oportunidad. No se lanzaron bombas, no se desplegaron soldados. La Tierra colapsó el planeta desde dentro. Lo observé desde el centro de operaciones del asterisco Retribution One asterisco mientras toda la ciudad se derrumbaba sobre sí misma. Torres de cristal plegándose como papel, líneas de maglev en espiral hacia llamas, el cielo mismo desgarrándose por los generadores atmosféricos sobrecargados. Balance final, 2,8 millones de muertos. Sin advertencia. Sin supervivientes. Incluso yo, Cal Draven, alguna vez orgulloso analista de operaciones psicológicas del dominio, sentí un escalofrío que no me abandonaría. Esto no era una guerra. Era una aniquilación quirúrgica. El coronel Vale estaba a mi lado, sus ojos fijos en la pantalla, sin pestañear. Pensaron que la fuerza de la Tierra estaba en sus números, dijo. Pero no es así. Lo miré. ¿Entonces en qué está? No respondió de inmediato. Luego, murmuró, está en que no olvidamos, y no perdonamos. El siguiente objetivo era Vine 7, un mundo diplomático conocido por albergar tratados, alianzas, cortes interestelares, neutral por toda definición, excepto por una. Después de Ganímedes, naves del dominio habían transitado por el espacio Vine transportando prisioneros. La Tierra envió solicitudes de intervención, de santuario. El alto tribunal Vine se negó. Citó neutralidad. Rechazaron el asilo a los convoys de la Tierra. Su silencio condenó a miles a la muerte. Así que la Tierra respondió de la misma manera. El asterisco Retribution One asterisco no lideró este asalto. Lo hizo otra nave, el asterisco Amanecer del Juicio asterisco. Más pequeña, más rápida, menos blindada. Pero no estaba allí para combatir. Estaba allí para transmitir. Desde la órbita, la nave utilizó sus campos de sonar de penetración profunda para convertir la superficie de Vine en una sinfonía de destrucción. Los edificios no explotaron, vibraron hasta desintegrarse. Frecuencias agudas provocaron convulsiones en los civiles. Ciudades enteras se colapsaron por resonancia armónica, cerebros reventados desde dentro. Todo transmitido en directo. Esta vez la Tierra no apartó la mirada, y se aseguró de que nadie más pudiera hacerlo. Miles de sistemas en toda la galaxia fueron forzados a presenciarlo. El mensaje de la Tierra se reproducía entre cada oleada de devastación, pudieron detenerlo. No lo hicieron. Así que ahora no se esconderán tras su neutralidad. La comunidad galáctica comenzó a fracturarse. El dominio había gobernado durante milenios con miedo y control, pero la Tierra blandía algo mucho más peligroso, la ira justiciera. Imperios que una vez respaldaron al dominio retiraron silenciosamente sus flotas. Estallaron guerras civiles en colonias periféricas mientras los ciudadanos se exigían reparaciones o cortaban lazos por completo. Alianzas comerciales enteras se desmoronaron en horas. Nadie quería ser el próximo objetivo de la Tierra. Y la Tierra aún no decía nada. No construía coaliciones. No emitía demandas. Simplemente ejecutaba nombres en una lista, uno por uno. De vuelta a bordo del asterisco Retribution One asterisco, empecé a notar un cambio en la tripulación. No estaban cansados. No vacilaban. Pero algo en ellos se estaba vaciando. Había un hombre llamado Reyes, uno de los principales oficiales de comunicaciones, un tipo de voz suave por lo que pude deducir. Lo crucé una mañana y le pregunté cómo aguantaba. Me miró, los ojos hundidos, la voz seca, y dijo, no se siente como ganar. Se siente como enterrar fantasmas. Ese mismo día, voló sus propios sesos en el comedor. Nadie habló durante la limpieza. Nadie necesitaba hacerlo. Esa noche, revisé viejos archivos del dominio, imágenes de Ganímedes, vigilancia, informes ocultos de denunciantes. No solo era malo, era enfermizo.
Ejecuciones transmitidas en directo a clubes de élite del dominio para entretenimiento. Niños convertidos en sujetos experimentales por divisiones científicas no oficiales. La Tierra había suplicado ayuda. El dominio había hecho un espectáculo de ignorarla. Vi un clip que se me quedó grabado, una niña, quizá de 9 años, aferrándose a su hermano mientras soldados del dominio se lo arrancaban. Ella seguía gritando, por favor, es todo lo que me queda. La cámara se cortó después de eso, y supe por qué el coronel Vale ya no hablaba de paz. Para el final de esa semana, otro mundo núcleo cayó. Zara, un mundo tan orgulloso que se autodenominaba la voz del orden. La Tierra lo silenció en 6 horas. Tampoco usó armas esta vez. Usó la memoria. Cada red del planeta fue sobrescrita con relatos personales, voces de la Tierra, supervivientes de Ganímedes, de Europa, de los convoys destruidos, mujeres llorando, hombres gritando, niños susurrando sobre las estrellas que veían mientras flotaban en el frío. La propia población de Zara se volvió contra sus líderes. Estallaron disturbios. Los edificios gubernamentales fueron tomados. La Tierra no necesitó disparar un solo tiro, solo recordó a la gente lo que su silencio había causado. El coronel Vale observó el caos desarrollarse desde el puente. Esto ya no es justicia, dije en voz baja. Se volvió hacia mí. No. ¿Entonces qué es? Su voz era tranquila. Equilibrio. Asterisco asterisco parte 9, el susurro de la esfera asterisco asterisco. Me di cuenta entonces de que la Tierra no quería ser el dominio. No quería control. Quería que la balanza se inclinara, por fin, después de siglos de sangrar. Y si tenían que quemar cada sistema que una vez cerró los ojos para lograrlo, lo harían. Un día después, llegó una transmisión del Consejo del Dominio, el primer contacto en semanas. Su mensaje: nos rendimos. Incondicionalmente. Por favor, deténganse. Hubo una pausa en el puente. Todos miraron al coronel Vale. Él observó la pantalla durante un largo tiempo antes de responder. Los escuchamos. Luego cortó la comunicación. A la Tierra no le interesaban las disculpas. Todavía no. No hasta que cada fantasma hubiera sido puesto a descansar. Se rindieron incondicionalmente, completamente, desesperadamente. Pero la Tierra no se detuvo. Estaba allí, de pie en el puente del asterisco Retribution One asterisco cuando el mensaje llegó del Consejo del Dominio, el cuerpo gobernante más alto de la galaxia, reducido a diplomáticos tartamudos y burócratas asustados, suplicando una misericordia que nunca le habían mostrado a otros. Incluso usaron la palabra, por favor. El coronel Vale vio el mensaje en silencio. Creí ver algo en sus ojos, quizás un destello de conflicto, pero desapareció tan rápido como llegó. Se volvió hacia el oficial de comunicaciones, asintió una vez, y el mensaje fue eliminado. Eliminado, no archivado, no almacenado para la historia. A la Tierra ya no le importaban las palabras. Les importaban los muertos. Y aún no habían terminado de enterrarlos. Ese ciclo, cambiamos de rumbo. El nuevo objetivo no era un puesto militar del dominio ni un mundo núcleo. Ni siquiera estaba en ninguna de las listas de objetivos que había visto proyectadas en las paredes del cuarto de guerra. Era algo peor, algo personal, la bóveda Z9. El lugar no era público. Ni siquiera la mayoría de los oficiales del dominio sabían de él. Pero la Tierra lo había encontrado. Enterrada bajo una luna rebelde, protegida por campos de distorsión gravitacional y satélites señuelo, la bóveda Z9 era uno de los sitios negros más seguros del dominio. Era donde se escondían los secretos, junto con la gente que querían olvidar. Y los últimos niños de Ganímedes habían estado allí. La Tierra tenía confirmación ahora. Registros tomados de los restos del alto mando de Zara revelaron que 12 niños de Ganímedes, originalmente listados como no localizados, habían sido capturados vivos durante la purga de la colonia. Fueron transferidos a la bóveda Z9 por su valor de inteligencia a largo plazo. Traducción: experimentos. El coronel Vale no dio un discurso esta vez. No necesitaba hacerlo. Salimos del hiperespacio a 3 millones de kilómetros de la bóveda. Sin aproximación, sin calentamiento,
solo despliegue. La Tierra usó un arma que no había visto antes. Una esfera, pequeña, negra y silenciosa. Fue lanzada desde el vientre del asterisco Retribution 1 asterisco, derivando hacia la Luna como una gota de lluvia en el espacio. Cuando hizo contacto, no explotó. Susurró. Un pulso se expandió desde su núcleo, silencioso, invisible a simple vista. Pero todos los sistemas del dominio que tocó se colapsaron sobre sí mismos. Los cortafuegos se desintegraron. Las plataformas de defensa volvieron sus armas hacia adentro. La gravedad artificial se invirtió durante 8 segundos y aplastó todos los objetos que no estaban anclados al suelo. Aterrizamos 30 minutos después. Me permitieron unirme al equipo de abordaje de nuevo. Quizás pensaron que ya había visto lo suficiente como para no inmutarme. Quizás querían que siguiera observando porque ese era mi castigo, mi lenta transformación. Los pasillos de la bóveda Z9 estaban cubiertos de sombras y humo. El aire olía a aceite quemado y carne putrefacta. Avanzamos junto a guardias muertos, sus expresiones congeladas en miedo y dolor, miembros retorcidos en direcciones imposibles. Campo de inversión neuronal, dijo uno de los oficiales terrícolas. Revolvió los centros de miedo de sus cerebros, hizo que sus instintos de supervivencia se devoraran vivos. No había lástima en su voz, ni asco, solo hechos. Encontramos el primer cuerpo de un niño en una celda de cristal, pequeño, delgado, envuelto en mantas sintéticas, los ojos muy abiertos, mirando hacia la nada. A su lado, una pared cubierta de dibujos hechos con crayones, planetas, estrellas, una mujer alta con insignias militares de la Tierra dibujadas en su pecho. Una figura materna, quizás alguien que prometió volver por ellos. Nunca lo hizo. El coronel Vale se quedó en la entrada, los puños apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su mandíbula temblaba, pero no dijo nada. Se movió a la siguiente habitación, y a la siguiente. 9 de los 12 niños estaban confirmados muertos. Encontramos sus registros, autopsias, pruebas médicas. Algunos estaban etiquetados como no viables. Los 3 restantes habían desaparecido, sus archivos marcados como transferidos al proyecto Cristal de Ceniza. La ubicación, el Estela de Arkin. Otro fantasma. Otro nombre que ni siquiera yo había escuchado en mi tiempo trabajando para el dominio. El Estela de Arkin era un cascarón planetario abandonado en lo profundo de los campos gravitacionales de una estrella de neutrones. Había sido declarado inhabitable décadas atrás, pero la Tierra ya comenzaba a trazar las coordenadas. Vale se volvió hacia su segunda al mando, una mujer de rostro severo llamada Capitán Nia Roland. Active el protocolo Lanza Negra, dijo. Ella asintió. ¿Fuerza completa? ¿Todo? Más tarde supe que era la Lanza Negra. No era solo una misión. Era el juicio encarnado. Los soldados más élite de la Tierra, mejorados biológicamente, conectados cibernéticamente, entrenados desde el nacimiento. Estos no eran los restos enfadados de las guerras pasadas de la Tierra. Esta era la nueva generación, construida con un propósito, la venganza. Regresé a mis aposentos esa noche y me senté a mirar las paredes en blanco, con las manos temblando. La Tierra ya no solo castigaba. Estaban cazando. No querían rendición. Querían extirpar la podredumbre. Estaban destrozando al dominio como un cirujano con una hoja y un rencor. Al día siguiente, la flota de la Tierra dejó la bóveda Z9 en cenizas. Sin salvamento, sin supervivientes. Implosionaron la Luna. Su núcleo se desestabilizó en menos de una hora, aplastando la instalación bajo 10.000 toneladas de roca y gas hirviente. Desapareció, borrada, y el mensaje fue claro para la galaxia: si esconden a nuestros niños, los encontraremos. Si los tocaron, los acabaremos. Desde la órbita, observé la Luna resquebrajarse, iluminada por el plasma interno. Y pensé en la niña de las imágenes, la que se aferró a su hermano y suplicó una ayuda que nadie le dio. No sabía si ella había sobrevivido, pero sabía esto: alguien en el mando de la Tierra todavía recordaba su nombre. Comencé a cuestionar en lo que me estaba convirtiendo. Una vez me enorgullecí de mi lógica, de mi análisis desapegado. Había estudiado la guerra, la política y la psicología desde una distancia segura. Pero ahora,
no podía apartar la mirada de la venganza que se desarrollaba a mi alrededor. Peor aún, no quería hacerlo. Había una satisfacción en la justicia que impartía la tierra, incluso cuando llegaba bañada en sangre. Y eso me aterrorizaba. Ya no era un observador. Era un testigo. Y pronto, lo sabía, sería un participante, quisiera o no. No creí que a la tierra le quedara más ira. Pero el Estela de Arkin me demostró lo contrario. Se suponía que ese lugar era una roca muerta, deformada por la gravedad, destrozada por la radiación estelar y abandonada hace mucho por cualquier especie sensata. Sin colonias, sin asentamientos, nada más que el cadáver irregular de un mundo a la deriva cerca del horizonte de sucesos de una estrella de neutrones colapsada. Pero el dominio había escondido algo allí, el proyecto Cristal de Ceniza. Allí habían enviado a los últimos 3 niños de Ganímedes. No sabíamos que era el Cristal de Ceniza. Los archivos que obtuvimos de la bóveda Z9 estaban fragmentados, corruptos, posiblemente incluso dañados deliberadamente por las fuerzas del dominio en retirada. Las IA de la Tierra, por muy buenas que fueran, no pudieron recomponerlos por completo. Pero había palabras que sobresalían como espinas: prueba de integración psicogénica, biofusión sin consentimiento, potencial de nivel de arma. En resumen, ya no estudiaban a los niños. Los estaban convirtiendo en herramientas. Entramos en el sistema de Arkin a ciegas. La radiación de la estrella de neutrones anuló la mayoría de los escaneos de largo alcance, obligando a la flota de la Tierra a depender de tácticas anticuadas, barridos manuales, rastros térmicos y detección de fantasmas de señal. La Tierra se adaptó rápidamente. Siempre lo hacían. Era lo que los hacía aterradores. Estaba en la sala de guerra cuando el asterisco Retribution One asterisco localizó la instalación. No estaba en la superficie. Estaba debajo, a kilómetros de profundidad, incrustada en estratos de hierro enfriado y protegida por capas de gravedad artificial para mantenerla oculta de los sensores. El dominio la había construido con un único propósito: que nunca fuera encontrada. La Tierra la encontró de todos modos. No entraron con las armas Blasing. En cambio, me enviaron a mí. El coronel Vale lo llamó un gesto de verdad. Tú eras uno de ellos, me dijo. Quizás te escuchen. Debería haberme negado. Debería haberme reído y dicho que no era suicida. Pero la parte de mí que se había vuelto más fría, más afilada, más como ellos, asintió. Me dieron un traje, simple, negro, presurizado. Sin armas, solo un comunicador de corto alcance y un monitor de pulso. No entrarás solo, añadió Vale. Seguimos tu señal. Si te silencias, nivelamos el planeta. Reconfortante. Me dejaron caer a través de un túnel perforado por uno de los cañones orbitales de la Tierra, directamente en la corteza superior de la instalación. Estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. No abandonado. Esperando. Las luces parpadeaban. El aire estaba viciado, seco, con un agudo olor a productos químicos y circuitos quemados. Me moví lentamente, mi respiración resonando fuerte en el casco. Cada paso sentía que podía activar una trampa. Entonces vi la primera figura, humana. O al menos lo había sido. El cuerpo estaba suspendido dentro de un tubo transparente lleno de líquido, la piel fusionada con circuitos, los ojos reemplazados por orbes rojos. El pecho estaba abierto, revelando algo palpitante, orgánico y mecánico al mismo tiempo. La etiqueta con el nombre aún estaba en el cuello: Dr. Celian Marrik, División Genética del Dominio. Él había hecho esto, y estaba muerto, no por la mano de la Tierra. La máquina dentro de su pecho lo había destrozado desde dentro. Seguía avanzando. Cuanto más profundizaba, más se abría la instalación. Era enorme, más grande de lo que imaginé, un laberinto subterráneo de laboratorios, celdas de contención y salas de observación. Entonces la escuché, una voz, pequeña, joven. ¿Quién eres? Me congelé. Volvió a sonar, más suave esta vez. ¿Eres otra prueba? No, dije en voz alta, intentando proyectar calma. Me llamo Cal. Vine con los humanos. Están aquí para sacarte. Silencio, luego,
Demasiado tarde. Seguí el sonido hasta una sala de control llena de pantallas destrozadas y una cámara de estasis intacta. Dentro de ella había una niña, no mayor de 10 años, pálida, con el pelo cortado de forma desigual, ojos demasiado grandes, brillando con un tenue color azul. No parpadeaba. No estaba encadenada. No había restricciones visibles, pero su expresión era como de cristal, quieta y vacía, como si parpadear pudiera hacerla recordar algo que no quería. Me miró directamente. Te recuerdo a ti. Mi sangre se heló. No es así, respondí en voz baja. Nunca nos hemos visto. No. Pero recuerdo a los de tu clase. Ustedes observaron. Todos observaron. Cuando nos tomaron, cuando nos lastimaron, cuando nos hicieron preguntas y nunca escucharon las respuestas. Tocó la pared de su cámara. Onduló, como si no fuera vidrio en absoluto, sino agua. ¿Viniste a morir?, preguntó. No, dije. Vine a llevarte a casa. Ella inclinó la cabeza. ¿Dónde queda eso? No tuve respuesta. Detrás de mí, sentí que la temperatura descendía. Las luces parpadearon. Y entonces ya no estaba solo. Dos figuras más emergieron de las sombras, un niño, alto, quizás de 15 años, sin camisa, cubierto de cicatrices quirúrgicas y con un extraño circuito luminiscente a lo largo de su columna vertebral, y una segunda niña, muda, sus ojos negros, sus manos envueltas en bandas iónicas que parecían moverse por sí solas. Se quedaron allí mirándome, todos con la misma furia calmada detrás de sus expresiones. No odio, no rabia, solo vacío. Recordamos todo, dijo el niño mayor. Dio un paso al frente. Cuando los guardias dejaron de alimentarnos, cuando observaron nuestra sangre gotear en frascos, cuando nos hicieron pelear entre nosotros para ver qué le pasaría a nuestros huesos. Mi voz se quebró. Yo no hice esto. No, respondió. Pero lo permitiste. Levantó la mano, y las paredes gritaron. No el tipo de grito que se oye con los oídos. Estaba dentro de mí, dentro de cada nervio, de cada memoria. Caí de rodillas, las manos apretando mi casco. Y en ese momento, lo entendí. Ya no eran niños. Tampoco eran humanos. Eran algo nuevo. La Tierra no había venido aquí a salvarlos. La Tierra había venido a presenciar lo que el dominio había creado. La niña, su nombre era Elia, lo supe después, se acercó y puso una mano en mi pecho. ¿Tienes miedo? No pude hablar. Ella se inclinó más cerca. Bien. Luego se volvió hacia la pared y susurró, estamos listos. La cámara de estasis se colapsó como humo, y todas las alarmas de la instalación se activaron. La voz del coronel Vale llegó a través de mi comunicador, dura y rápida. Cal, ¿qué está pasando? Estás rodeado de picos de bioenergía. ¿Necesitas evacuación? No, susurré. No son enemigos. Entonces, ¿qué diablos son? Me levanté lentamente. Víctimas, dije. Y algo más. Vale dudó. Te sacaremos de todos modos. Son demasiado peligrosos. No. Vienen conmigo. No respondió, pero cuando llegué a la superficie 20 minutos después, la nave de desembarco estaba allí esperando. Sin armas apuntando, sin guardias, solo silencio. Los tres me siguieron a bordo sin decir palabra. Cuando despegamos, me volví y miré la luna craterizada que había sido su prisión. Y con una voz demasiado suave para la venganza, demasiado calmada para el odio, ella dijo, pensaron que éramos armas, pero somos recuerdos. Y ahora la galaxia nos recordará. De vuelta en el asterisco Retribution One asterisco, el coronel Vale esperaba. Miró a los tres, aún en silencio, pero irradiando poder. ¿Están estables?, preguntó. Negué con la cabeza. No están hechos para estarlo. Pero no son una amenaza, añadió. Lo miré. No, no amenazas. Son testigos. Y si el dominio pensó que la furia de la Tierra era mala antes, asentí hacia los niños, no tienen idea de lo que viene ahora.
No lloraron. No durmieron. Apenas hablaban. Elia, la niña más pequeña con ojos como estrellas congeladas, permanecía en silencio la mayor parte del tiempo, mirando por los ventanales del asterisco Retribution One asterisco como si estuviera viendo una galaxia diferente al resto de nosotros. Su expresión nunca cambiaba. No era tristeza. No era ira. Era desapego, como si ya hubiera visto todo arder y solo estuviera esperando a que el polvo se asentara. El niño mayor, Arik, rara vez salía del sector de entrenamiento. No porque necesitara entrenar, no lo necesitaba. Los soldados más fuertes de la Tierra no podían poner una mano sobre él. Uno de ellos lo intentó al principio durante un ejercicio de combate. Arik ni siquiera se movió. La columna vertebral del hombre simplemente cedió, limpia, silenciosa. El médico dijo que fue como si la gravedad misma se hubiera plegado hacia adentro por una fracción de segundo, enfocada únicamente en el núcleo de ese hombre. No hubo esfuerzo visible, ni gesto de ira. Solo un parpadeo, y luego el crujido seco de huesos que ya no soportaban el peso de su propia existencia. La tercera, Kaela, la niña muda, se sentaba en la esquina más oscura de cualquier habitación, sus dedos trazando patrones en el aire. Donde sus dedos pasaban, el metal se sonrojaba y emitía un zumbido de baja frecuencia. Una vez, un técnico se acercó demasiado curioso. Kaela no lo miró, pero el panel de la pared detrás de él estalló en una lluvia de chispas silenciosas, y el olor a ozono quemado llenó el pasillo durante una hora. No era un ataque. Era una reacción. Como si su mera presencia reescribiera las reglas de la física a su alrededor. El coronel Vale los observaba desde lejos, sus propios fantasmas reflejados en sus ojos. No intentó disciplinarlos. No intentó contenerlos. Los trató como fuerzas naturales, como tormentas que solo podías esperar a que pasaran. Una noche, encontré a Vale de pie frente al puesto de observación, mirando la negrura. ¿Qué vamos a hacer con ellos?, pregunté. Nada, respondió, sin volverse. Ellos decidirán qué hacer con nosotros. ¿Y si deciden que merecemos lo mismo que el dominio? Finalmente se volvió, y por primera vez vi algo parecido a la paz en su rostro cansado. Quizás lo hacemos, dijo. Pero al menos será la verdad. Y después de tanto tiempo mintiéndonos a nosotros mismos, eso es todo lo que le queda a la Tierra, la verdad. Elia se acercó a nosotros entonces, descalza, silenciosa como un espectro. Miró a Vale, luego a mí. No los lastimaremos, dijo, su voz un eco frío en el pasillo. Ustedes también tienen cicatrices. Solo son más antiguas. Y más silenciosas. Extendió una mano, y por un segundo, sentí el frío de Ganímedes en mis huesos, el eco de gritos que nunca escuché, el peso de una culpa que no era mía, pero que ahora cargaba de todos modos. No era una amenaza. Era un regalo. Un recordatorio. Y supe entonces que la venganza de la Tierra nunca había sido sobre el fuego o la furia. Era sobre el recuerdo. Y estos niños, estos ecos vivientes de cada atrocidad, cada promesa rota, cada vida truncada, eran el arma final. No destruirían mundos. Solo caminarían a través de ellos, y todo aquel que los mirara recordaría. Y para un imperio construido sobre el olvido, eso era un fin mucho más terrible que la aniquilación. La niña muda, era la más extraña de todos. Caminaba descalza por la nave, seguida por un par de orbes drones que no pertenecían a ninguna tecnología terrícola conocida. Cuando un ingeniero intentó examinar uno, se licuó en su mano y se reensambló 10 segundos más tarde a sus espaldas. Ella sonrió una vez durante ese momento. Una sola vez. El resto del tiempo vagaba como un fantasma. La tripulación intentó actuar con normalidad al principio. Todavía se emitían órdenes, se planeaban misiones, pero todos mantenían la distancia. Se podía sentir la tensión. No era miedo a los niños, no exactamente. Era miedo a lo que representaban, la prueba de que la ira de la Tierra había llegado demasiado tarde. No los habíamos salvado. Simplemente habíamos encontrado lo que quedaba. Vale convocó una reunión de alto nivel 3 ciclos después de la estela de Arkin. Comandantes de todas las flotas de la Tierra se enlazaron por holograma, sus rostros graves.
Actualizaciones tácticas de todo el frente galáctico se amontonaban en todas las pantallas. El dominio ya no resistía, se estaba desintegrando. Los mundos núcleo se habían oscurecido. Varios puestos avanzados militares se habían autodestruido. Un almirante del dominio se entregó y detonó su propia nave de mando en medio de una transmisión, como para hacer una declaración final sobre la culpa. La Tierra ni siquiera se lo había pedido. La guerra ya no era una guerra. Era un colapso. Y la Tierra decidía qué pasaría después. Me senté en la parte trasera de la sala de guerra, observando cómo el coronel Vale se paraba frente a la mesa, los 3 niños detrás de él como sombras. Hicieron todo lo que temíamos, comenzó Vale. El dominio mintió, torturó, mató y enterró la verdad bajo siglos de paz. Y les dimos la oportunidad de enmendarlo. Hizo un gesto hacia Elia, Meera y Arik. Esto es lo que hicieron en su lugar. Silencio. Uno de los comandantes de flota, el almirante Rousseau, se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Hemos arrasado con su máquina de guerra. Su liderazgo está destrozado. Si presionamos más, arriesgamos unir al resto de la galaxia contra nosotros. Vale no pestañeó. Entonces que se unan. Otro comandante, esta vez una mujer más joven de la división ártica, habló. ¿Estás sugiriendo que iniciemos una guerra con todos los demás? No, dijo Vale. Estoy sugiriendo que les recordemos lo que el silencio les cuesta. Esa frase quedó suspendida en el aire como un cuchillo. Quise hablar, ofrecer cautela, pero Elia avanzó primero. Ella tiene razón. Su voz era suave, controlada, pero detuvo a toda la sala. Si ardes por demasiado tiempo, dijo, te conviertes en el fuego. Sus manos estaban entrelazadas frente a ella, todavía formales, demasiado maduras para una niña. Ya no quiero venganza, continuó. Ya la tuvimos. Pero si ustedes se convierten en ellos, si aplastan mundos porque podrían ser culpables, entonces habrá más de nosotros. Miró a Meera, que ahora estaba sentada al borde de la mesa, las piernas balanceándose suavemente, los ojos negros sin pestañear. Más huérfanos, más fantasmas, más monstruos creados en habitaciones oscuras. La sala permaneció en silencio. El coronel Vale la miró, la mandíbula apretada. Luego se volvió hacia mí. Cal, tú has visto más que la mayoría. Di algo útil. Me levanté lentamente. La atención en la sala me secó la garganta, pero hablé de todos modos. La Tierra ganó. No solo militarmente. Ganaron la verdad. La galaxia vio todo, las traiciones, el sufrimiento, las imágenes, las confesiones. Han sido justos en su furia. Dejé que mis palabras calaran. Pero ahora viene la prueba. ¿Puede la Tierra liderar con esa misma furia y aún ser justa? El almirante Rousseau asintió. Porque eso es lo que viene, lo queramos o no, un poder así no pasa desapercibido. Los otros imperios, los que se mantuvieron callados, están asustados. Vale no respondió de inmediato. Caminó hacia la mesa, miró la lista actualizada de potencias galácticas, centros comerciales, núcleos de comunicación. Luego tocó un nombre. Talveros. Un mundo neutral, un enorme centro comercial. Nunca se involucró directamente con el dominio, pero se benefició de cada ley que el dominio aprobó. Suministró armas, alimentó los motores de la supresión. Se beneficiaron de la sangre, dijo. Pero ahora ofrecerán diplomacia, porque somos fuertes. Así que acepten su diplomacia, dije. Pero no lo hagan con una pistola en la boca. Los ojos de Vale se oscurecieron. Ellos alimentaron al dominio mientras nuestros niños gritaban. Y necesitamos asegurarnos de que ningún niño vuelva a gritar, susurró Elia. No esperaba que Vale escuchara, pero lo hizo. Ordenó que el asterisco Retribution One asterisco se redirigiera hacia Talveros, no para aniquilar, sino para dialogar. Los niños permanecieron en silencio mientras la orden se ejecutaba. Más tarde esa noche, encontré a Arik en la cubierta de observación de la nave, mirando un sistema estelar largo y muerto que giraba lentamente en el vacío. Ya no duermo, dijo. No creí que tuvieras que hacerlo.
No por biología. Porque cuando lo hago, recuerdo. Se volvió hacia mí. Me hicieron pelear contra mi hermano. No quería, pero me dijeron que si no lo hacía, moriría lentamente. Miró sus manos. Lo maté en 9 segundos. Rápido, limpio. No dije nada. ¿Qué podía decir? Él miró de nuevo por la ventanilla. Si la tierra se vuelve como ellos, me iré. Me llevaré a Meera y a Elia y desapareceré en la oscuridad. Fuimos hechos para sobrevivir, pero no seré parte de otra máquina. No tendrás que serlo, dije. Esperaba estar diciendo la verdad. Cuando llegamos a Talveros, el Consejo Planetario envió una delegación. Por primera vez, la Tierra respondió con palabras, no con armas. El coronel Vale, flanqueado por los niños no como amenazas, sino como símbolos, se paró ante el Consejo. No estoy aquí para amenazarlos, dijo Vale. Estoy aquí para darles una elección. Abrió una datapad y la arrojó sobre su mesa de mármol. Ustedes ayudaron a construir la máquina que asesinó a nuestra gente, en silencio, tras puertas cerradas. Pero se beneficiaron. Dio un paso al frente. Esto es lo que queremos, el 30% de la producción planetaria se destinará a reconstruir la línea de Ganímedes. Ayuda médica, procesamiento de refugiados, restauración cultural. Nada militar, ni créditos. Cuidado. El consejo dudó. Vale se inclinó hacia ellos. Si se niegan, no disparamos. Pero liberaremos cada archivo, cada orden de compra, cada manifiesto de transporte, cada firma que vincule a su mundo con los crímenes de guerra del dominio. Sonrió fríamente. Y luego nos iremos y dejaremos que su gente decida qué hacer con ustedes. Esa era la nueva arma de la Tierra, la verdad. El consejo accedió. Y así, la Tierra dejó a Talveros en pie, pero cambiado. Ese día no cayeron cenizas. No ardieron ciudades. Pero el mensaje fue igual de fuerte. La Tierra no conquistaría. Juzgaría. La guerra no tuvo una batalla final, ni trompetas, ni un último stand dramático, ni una bandera alzada sobre terreno arrasado. Terminó con silencio. No el silencio de la paz, sino el que llega cuando el miedo ha echado raíces tan profundas que nadie se atreve a respirar. La Tierra se quedó sola. El dominio había desaparecido, no derrotado, desmantelado. Sus flotas destrozadas, sus archivos expuestos, sus líderes muertos, encarcelados o dispersos por el vacío como ratas huyendo de un templo en ruinas. Los mundos que una vez alardearon de su lealtad al dominio ahora ondeaban banderas blancas y enviaban ayuda a los esfuerzos de reconstrucción de la Tierra. Los niños de Ganímedes fueron recordados no como una tragedia, sino como una advertencia. Y aquellos 3 supervivientes, Elia, Arik, Meera, ya no eran símbolos. Eran leyendas. La galaxia susurraba sus nombres. Algunos decían que eran las armas secretas de la Tierra. Otros afirmaban que eran la siguiente evolución de la humanidad. Unos pocos incluso creían que ya no eran humanos, que el dominio los había convertido en algo divino o maldito. Pero yo conocía la verdad. Eran niños rotos que eligieron no convertirse en monstruos, aunque cada parte del universo les diera derecho a ello. Caminé con Elia por la cubierta de observación del asterisco Retribution One asterisco el día que llegó el Tratado Oficial de Alto el Fuego. No del dominio, ya no existían. Provenía del Acuerdo Galáctico Unificado, un nuevo organismo formado apresuradamente por lo que quedaba de sistemas una vez neutrales, imperios menores y antiguas colonias. No pidieron clemencia. Ofrecieron respeto. La Tierra tendría un puesto permanente, indiscutido, y lo más importante, la Tierra tendría el poder de supervisión. Un pensamiento aterrador, dado lo que la Tierra acababa de hacer. Pero la Tierra aceptó, con cuidado, en silencio. Gobernarían, pero con cicatrices aún sangrantes, no con coronas pulidas por la guerra. No sé si esto es justicia, le dije a Elia, observando las estrellas deslizarse como nieve fuera de la nave. No lo es, dijo ella, pero es mejor que el silencio. Hizo una pausa, su pequeña mano apoyada en el ventanal. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido si la galaxia hubiera escuchado antes? Todo el tiempo, dije.
Ella me miró, y vi en sus ojos algo que no había estado allí antes, tristeza. No ira, no desapego, solo el cansancio de alguien que ha sobrevivido a demasiado. Hay un planeta, dijo. Lo encontraron más allá del margen. Sin nombre todavía, solo árboles, agua, sin ciudades. Le pregunté al coronel Vale si podíamos ir allí. Parpadeé. ¿Quieres irte? Asintió. Meera dijo que está cansada de escuchar gritos en su cabeza. Arik no lo dice, pero sé que teme lo que podría llegar a ser. Se apartó de las estrellas. Creo que todos lo estamos. El coronel Vale aprobó la partida 2 ciclos después. La Tierra no discutió. Los niños ya les habían dado demasiado, se merecían algo a cambio. Una flota los escoltó hasta el borde del espacio conocido. Sin ceremonias, sin cámaras, solo silencio. Solo respeto. Mientras su nave desaparecía en el vacío, sentí que algo cambiaba en mí, algo que no sabía que aún cargaba, esperanza. Pero ese no fue el final. No para la Tierra. No para mí. La reconstrucción comenzó lentamente. La guerra dejó cicatrices demasiado profundas para que la diplomacia las parcheara. Todavía había amenazas, piratas oportunistas, antiguos almirantes del dominio intentando resucitar el pasado, contrabandistas traficando con tecnología de antes de la guerra. Pero la Tierra ya no respondía con fuego. Respondía con testigos. Estuve allí cuando se celebró la primera Asamblea de la Verdad. 50 mundos, cientos de delegados, y 3 supervivientes de Ganímedes en el centro, hologramas de ellos, grabados antes de partir. No para culpar, sino para recordar. La Tierra liberó cada archivo que habían reunido durante la guerra, cada atrocidad, cada mentira, cada documento firmado que condujo al sufrimiento. Y luego dijeron, no los castigaremos, pero no olvidaremos. Si vuelven a callar, no será a la Tierra a quien responderán. Será a su propia gente. Funcionó. La galaxia cambió. Los sistemas pequeños comenzaron a autorregularse. Las poblaciones que una vez se inclinaron ante déspotas comenzaron a celebrar juicios. La verdad se extendió, no por conquista, sino por el miedo a lo que la Tierra había demostrado que podía llegar a ser. El coronel Vale se retiró poco después. No lo anunció. Simplemente desapareció del mando, su registro marcado con una sola frase, misión cumplida. Algunos dicen que regresó a la Tierra. Otros, que se unió a los niños en el exilio. Creo que nunca lo sabré. En cuanto a mí, me ofrecieron un puesto en la nueva fuerza de supervisión de la coalición de la Tierra, un rol de asesor, mitad político, mitad de inteligencia. Lo rechacé. Ya no quería ser una voz de cautela, o de complicidad. En su lugar, regresé a Ganímedes. La colonia se reconstruía lentamente, con cuidado, con manos terrícolas y alienígenas por igual. Un memorial se alzaba donde habían estado las cenizas. Uno para los niños, uno para el silencio, y uno para la advertencia, grabada en piedra, simple y brutal, nos contuvimos. No escucharon. Ahora no nos importa quiénes sean. Lo visito a menudo. A veces me siento y miro los nombres tallados en el muro, y me pregunto qué clase de galaxia habría sido esta si alguien hubiera respondido a sus gritos antes. Pero esa galaxia se fue. Ahora tenemos esta, donde la Tierra lidera, no por ambición u orgullo, sino porque nadie más se atrevió a mantener la línea cuando el costo fue más alto. Algunos dicen que ahora la Tierra es temida. No estoy de acuerdo. La Tierra es respetada. No por sus armas, no por sus victorias, sino por una verdad terrible y poderosa. Nos advirtieron, y no escuchamos. Ahora escuchamos porque la Tierra nunca quiso ser dioses. Solo quería ser escuchada. Y cuando finalmente lo fue, la galaxia cambió para siempre.